una conferencia de 20 minutos donde vamos a estar conversando sobre eso. En investigación empírico-analítica van a estar viendo videos míos explicando el paradigma empírico-analítico. Van a estar viendo prompt de ejemplos, por ejemplo. Aquí van a estar viendo un claro ejemplo y completico el chat de una investigación cuasi experimental. Es decir, esa conversación que en algún momento pudo haber tenido con la inteligencia artificial. Todos estos prompts son míos, es decir, ha sido interacciones que yo he tenido con la IA y pueden ver no solamente lo que yo le, cómo voy tejiendo con la IA y cómo ella me va respondiendo y cómo yo voy validando, ¿sí? Entonces ahí están claramente ejemplos de todo con los prompts y todo que hemos hecho. Por ejemplo, en esta investigación cuantilongitudinal, vamos a estar viendo lo mismo. Desde ese enfoque, desde ese método, cómo podemos trabajar las matrices, la operación de las variables, los esquemas, todo eso. Entonces, todo esto va a estar disponible a ustedes en el material y los ejemplos que hagamos en esta clase se los iré sumando en esta carpeta. Miren, súper interesante. Solamente aquí en investigaciones empírico-analíticas le puse todas las plantillas editables que yo he ido coleccionando durante muchos años y que me han ayudado en diferentes situaciones a poder crear las presentaciones con las que uno sustenta tesis. En este caso, tesis cuantitativas. Y ahí van a estar viendo decenas de diapositivas 100% editable para hacer de manera atractiva la muestra de los resultados y las evidencias. Así que, ojo, que este material en eso es bastante provechoso, pues también responde al tiempo y a las indagaciones personales que yo he ido desarrollando. Vamos a poner, ahí le puse un conjunto de libros, ¿sí? Que están asociados a este tipo de investigación, como también, por ejemplo, videos en donde estoy explicando el paradigma empírico analítico. Pero bien, de igual forma, esto también lo voy a explicar acá y van a tener la clase grabada. Esto también en invitaciones hermenéuticas, tiene plantillas editables para invitaciones hermenéuticas, tienen ejemplos de tesis, par de tesis que les compartí ahí, literaturas de apoyo y también PROM de ejemplo. En este caso, PROM de investigación fenomenológica, de teoría fundamentada, de etnografía, y a la medida que yo vaya haciendo, voy montando, ¿sí? Igualmente con invitaciones sociocríticas, también van a encontrar tesis, plantillas editables. Y ahora viene algo muy especial. En cooperación de las variables y en categorías de análisis, tengo pendiente montar un video que tengo allí, así que está vacío en este momento, pero ya progresivamente lo voy montándome. En instrumentos de recolección de datos, aquí es donde tengo centenas de instrumentos ya hechos, genogramas. Cuando hablo de instrumentos de psicología, no es que sean para el área de psicología, sino que, por ejemplo, se pueden aplicar en otras áreas, test de comportamiento, todo esto son tests. Ahí están. Y ustedes también pueden adaptar o tomar como ejemplo para crear los suyos. Instrumentos y cronogramas de actividades, formatos de entrevistas, de actas de encuentros, entrevista a profundidad. Van a encontrar instrumentos cualitativos, cuantitativos, formatos de consentimiento informado, cosas que son útiles para el investigador. Y ahí van a estar encontrando temas de análisis de datos, plantillas para análisis de datos, normas, pues un material breve sobre norma APA. Y vamos a estar yendo, almacenando y actualizando este material. Entonces ya está cargado en el repositorio de CLEP
Así que ustedes, pues ya a la medida que yo les vaya respondiendo, van haciendo. Me regalan un segundo. Ok, perfecto. Sí, ahí hay para cuantitativo y para cualitativo. Y vuelvo y repito, y voy a seguir almacenando. Voy a seguir como nutriendo de muchos más recursos. Vamos a ir organizándolo. Y hasta donde tengo entendido, ustedes van a tener acceso a ese link. Y si dentro de 2 o 3 meses vuelven a entrar, lo más probable es que encuentren más material y pueden descargar. ¿Ok? ¿Me confirma si se entendió para dar inicio a nuestra clase en el día de hoy? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar en el día de hoy. ¿Ok? ¿Me prestan toda su valiosa atención, porfa? No, ya el material está montado en la carpeta. Si ya les mandaron el link, deben acceder al material. Ya, ya está montado, así que ahí sí les invito a que, o ahora, faltando 10 minutos para las 4 se va a conectar Luis y ahí le podrán preguntar precisamente eso, ¿ok? Perfecto. Pues me dice usted, voy a apagar el chat para que toda su atención esté puesta en este servidor, ¿vale? Vamos. Vale, ahí está Clep, Luis de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual está enviando pues, la información para que puedan acceder al material ahí por el chat. Vale, pues entonces vamos a seguir trabajando en lo que respecta del día de hoy. ¿Ok? Bien, esta clase es muy interesante y quizás para muchos de ustedes vaya a ser bastante reveladora. Lo más probable que hoy solamente abarquemos métodos de investigación cuántica y mañana entramos a investigaciones hermenéuticas y pasado mañana entramos a investigaciones sociocríticas. ¿Ok? Porfa, para que lo tengamos ahí presente. Entonces veamos acá. Entonces, veamos. Eh, ok, nosotros hemos estado conversando sobre el marco lógico del proceso investigativo y hemos dicho que el punto de partida de una investigación es la observación, la manera en cómo el investigador observa la realidad, cómo la percibe, cómo la procesa. Esa forma hace que sea fundamental. Regálame aquí un segundito. Me permite un momento. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Ok, perfecto. Vale. Muchas gracias. Quería mejorar un poquito la calidad del sonido. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Vamos a entrar acá. ¿Ok? Entonces el marco lógico nos propone algo muy sencillo. Sí, la coherencia epistemológica que debe llevar un proceso investigativo. Toda investigación comienza desde la observación. ¿Cómo el investigador observa la realidad? No es lo mismo cómo observa un investigador cuantitativo la realidad a cómo la observa un investigador cualitativo interpretativo o cómo la observa un investigador cualitativo sociocrítico. Yo les puse el ejemplo del detective, de la psicóloga y del sacerdote cuando veíamos la clase de epistemología del conocimiento y hablábamos del caso de Frederick. Ok, la manera en cómo yo observo la realidad me lleva a una forma de sistematización o de análisis. ¿Sí? Por ejemplo, las investigaciones cuantitativas
que no necesariamente todas, pero que usualmente pueden tener una relación de causalidad, de causa y efecto, tienden a ser analizadas desde de esa unidireccionalidad, en donde se presenta, por ejemplo, se presenta un problema, por ejemplo, en el caso de mala administración de las finanzas personales. Oye, estoy observando que los estudiantes de contaduría tienen malas finanzas personales y yo comienzo a preguntarme, ¿por qué tienen malas finanzas personales? Y comienzo a darme cuenta que hay unos factores y son esos factores o esas causas o esos causantes los que yo comienzo a identificar como variable independiente. Ah, es que no hay ahorro, es que hay gasto excesivo, es que hay poco financiamiento, eh, hay poco conocimiento financiero, solo tienen una fuente de ingresos, no manejan presupuesto, no manejan bien sus deudas. Entonces yo asumo que todos estos factores de una u otra forma constituyen a grosso modo lo que para mí sería una variable independiente. Y esta variable independiente influye en una variable dependiente, que en este caso vendría siendo la mala administración de las finanzas personales. Entonces, las investigaciones Quanti tienden a analizarse desde esta dinámica. Este mapa que ustedes están viendo es un mapa de Ichikawa o un mapa de espina de pescado. En el material de apoyo, si ustedes se ubican en el material de apoyo, por ejemplo, se van a la carpeta de investigaciones empírico-analíticas, se van a plantillas editables, y pueden buscar el mapa causa-efecto. Este es el Ichikawa. Aquí está. Abrimos y van a encontrar decenas de formatos completamente editables para hacer este tipo de esquemas que les va a permitir sistematizar o analizar una problemática desde esa dinámica de causa-efecto, de variable independiente y de variable dependiente. 100% editable. Este tipo de esquemas ayudan o facilitan la interpretación. Ahora, también está el árbol del problema. ¿Sí? Qué pena. Ven que este se ve muy infantil. Vamos a abrir el otro archivo. El árbol del problema también es muy utilizado en investigaciones Quanti. ¿Ya? Y pues bien, tienen unas características también muy jerárquicas de dinámica de causa-efecto. ¿Sí? Entonces también van a encontrar esquemas de jerarquía del problema para hacer una sistematización del problema. Ok, entonces ahí estamos viendo claramente cómo entonces, qué pena ahí, abrir que no era. Este qué pena, este sí. Va. Entonces, les decía que la manera entonces como el investigador analiza la realidad, ¿sí? Les da diferentes formas de análisis. Ahora, las investigaciones sociocríticas usualmente son más complejas en términos de análisis. Por ejemplo, y por eso es que también le puse muchas plantillas editables en las investigaciones, ya sea tanto hermenéuticas como sociocríticas. Son un apoyo muy importante a la hora de hacer análisis. Pero, por ejemplo, veamos, investigaciones sociocríticas. Aquí van a estar viendo, por ejemplo, ejemplos de tesis de Bert Coronado. Por ejemplo, vamos a ver mi tesis, veamos para ver. Eh, tesis currículo del hogar. Aquí está mi tesis completica doctoral. Fue una tesis que tuvo una calificación de tesis laureada por parte de la Universidad Simón Bolívar. Y ahí se las comparto con todo el cariño y el amor para que ustedes puedan ir viendo. Entonces, por ejemplo, veamos aquí en los anexos
cuando en su momento, miren, este era la manera como analicé el problema en mi tesis doctoral, ¿sí? Vamos a poner si aquí, no me deja ampliarlo mucho, no me deja ampliarlo mucho y está como pixelado, pero ¿dónde lo tengo para que lo puedan ver muy bien? Pero aquí tengo claramente prácticas formativas fragmentadas, tengo 8 factores que están asociados, no en una relación de causa-efecto, sino que tienen una relación de asocio y cómo todas se asocian. Es decir, en las investigaciones cualitativas no hay esa unidireccionalidad, sino no hay esa dependencia de causa-efecto, sino que existen unas relaciones más complejas. Así que termina el esquema convirtiéndose como en un entretejido. A esto le conocemos como entretejido problemático, de cómo se relacionan todos los factores que están influyendo en el problema entre sí. Es decir, que veámoslo para que entiendan la diferencia. Las variables tienden, no todas, a ser unidireccionales. Si yo les digo a ustedes, que eh, la baja productividad influye, ¿sí?, en las relaciones contractuales en una organización, estoy diciendo que la falta de productividad o en su defecto la rentabilidad está afectando las relaciones contractuales porque ya las personas pues ya no puedo contratar más personal, porque de pronto ya no puedo pagar como estoy pagando, porque las rentabilidades van hacia abajo, me toca recortar gastos. Entonces hay una relación de unidireccionalidad. Pero si yo ese mismo problema lo, lo analizo desde una relación un poco más dialógica, un poco más holística, desde lo cualitativo, ya se rompe esa posibilidad unidireccional y se asume el problema de manera más compleja. Porque entonces yo puedo asumir que existe una relación de interdependencia. La productividad y la rentabilidad, obviamente, de alguna manera influye en las relaciones contractuales, pero las relaciones contractuales también influyen en la rentabilidad. Si yo salgo de la mitad de mi personal, lo más probable es que también vayan a ir progresivamente afectándose el servicio, afectándose obviamente pues, la producción y todo eso, pues entonces genera un escenario de interdependencia. Ya, entonces aquí estamos viendo cómo en el análisis tenemos que buscar diferentes tipos de técnica, infografía, análisis. Y eso, pues, vamos a ver aquí si no lo cerré. Miren que aquí en la tesis, vamos para ver, van a estar viendo diferentes tipos de esquemas. Miren, estos esquemas responden a análisis cualitativo, ¿sí? Y miren, siempre aspirando a lo espiral. Mire que siempre espirales o cíclicos, porque estoy en una investigación cualitativa. Las investigaciones cuantitativas tienden a ser más lineales, más unidireccionales, ¿sí? Entonces, mire, siempre con ese ejercicio de bucle, de análisis, y eso es lo que definitivamente tenemos que considerar nosotros cuando vayamos a hacer este tipo de ejercicios de análisis de investigación, con este tipo de análisis, ¿vale? Cuando ya está hecho el análisis, hacemos descripción que pueden ser tanto deductivas como inductivas para llegar a la pregunta, objetivos, pregunta específica y objetivo específico. Pero vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar desde cero y vamos a intentar voy a explicar un paradigma, un método y enseguida nos vamos a hacer un ejercicio con inteligencia artificial con ese método, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre investigaciones empírico-analíticas y vamos a estar viendo algunas de ellas, ¿ok? Vamos a estar viendo algunas de ellas, ¿ok? Regálenme aquí un segundito y vamos. Voy aquí a activar el chat un momento para que ustedes me den su visto, para que ustedes me digan más bien
para que ustedes me digan si se está entendiendo, ¿vale? Perfecto. Hasta el momento se está entendiendo lo que estoy diciendo. Ahí le activo el chat para que me confirmen, ¿sí? Entonces hay técnicas de análisis del problema. Mapa Ichikawa, árbol del problema, esquemas, infografías, entretejido problemático, redes neuronales, ¿sí? Ah, Nidian, vale, perfecto. De todas maneras, yo se las voy a compartir ahí en el material de esta 26 completica, pueden verlo, ¿vale? Ah, vale. Ok, perfecto. Permítanme y yo, vamos a ver si yo logro, vale. Tienen toda la razón y como decimos por acá, mea la culpa, ¿sí? Lo que quiero que entiendan que después de la observación, cuando hablamos de análisis, es tener esa capacidad de ver la realidad como un macrosistema que está compuesto por partes y subpartes, ¿sí? En este caso, vamos aquí a abrir la imagen que no alcanzaron a ver. Eh, ahora quiero que me confirmen si están viendo el entretejido problemático. Si ven el entretejido, ya ahora lo voy a ampliar. Ok. Entonces miren que es muy diferente al mapa de Chicago. Yo aquí pongo el problema en la mitad, en el centro. ¿Cuál es el problema de mi investigación? Estaba observando prácticas formativas fragmentadas e ineficientes para la formación integral en primera infancia. Reconozco unos factores, pero estos factores no son unidireccionales, no responden a una dinámica limitada a causa-efecto, sino que son interdependientes. Identifico los elementos, la transculturización, la ausencia de inteligencia emocional, las políticas reduccionistas, las metodologías inapropiadas, las dinámicas socioeconómicas, la desestructuración en las dinámicas familiares, el uso inadecuado de tecnologías, y comienzo a ver cómo se relaciona cada elemento con cada elemento y sus actores. Y esto, pues obviamente, a partir de las palabras, este mapa lo hice con una herramienta que se llama Mindomo. Y ahí es donde yo comencé, obviamente, a desarrollar el conjunto de esquemas de análisis con los que yo planteaba mi realidad. Pero bien, no nos vayamos tan complicado. Vámonos a algo tan sencillo. Por ejemplo, en Canva, yo particularmente, vamos a ver si acá me deja registrarme. Vamos a ver aquí. Yo esto le llamo, para ver acá, copia CTL, copia. Eh, Mira, aquí tengo análisis de mapa de Chicago hecho con maestro, lo hice en Canva con trabajo colaborativo, pero estoy buscando, es un esquema que hice a final de año para una investigación sobre imaginarios, que es más cualitativo. Ya se lo permítanme, se los muestro. Dame acá un segundito. Está como lento, bastante los datos hoy.
Está súper lento. Pero bien, es decir, los esquemas de análisis lo que intentan es que sean completamente coherentes con, pues, con la postura con la que ustedes asumen. Aparece aquí, me aparece, no, ¿qué más? Hay varios. Ujú. Aquí está. Por ejemplo, miren, este esquema es relativamente sencillo, como relativamente sencillo, en donde se hizo un análisis muy breve, sencillito. No lo tengo. Está en el carro. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos, miren este cuadro. Dice, percepciones limitantes y actitudes reactivas. Entonces, asociadas a estudiantes con dificultades académicas y disciplinarias recurrentes. Entonces, en este tipo de análisis, ¿qué es analizar? Analizar es dividir en partes. Ah, regálame acá un segundito. Les decía que, por ejemplo, en este caso, ¿qué es análisis? Analizar es que ustedes dividan un todo en partes. Que ustedes dividan el todo en partes. Veamos para ver acá, para presentar. Me deja presentar. Pero bien, entonces, por ejemplo, en este caso, se está observando en una realidad un conjunto de pensamientos limitantes, limitadores, pensamientos de resistencia por parte de estudiantes, profesores y padres de familia que, eh, que cuando el chico va mal, porque ese fue el contexto en el que estábamos trabajando, los estudiantes van mal académicamente, entonces resulta que se comienza a crear ciertas predisposiciones, tanto por parte de los maestros, de los mismos estudiantes, hasta de los mismos profesores y de padres de familia. Entonces, este tipo de problema, cuando lo estábamos observando, que habían chicos que llevan perdiendo han perdido el mismo año una, dos y hasta tres veces. Y siempre es lo mismo. Los papás llegan de manera reactiva a final de año, peleando con todo el mundo, quejándose, se firman compromisos, pero el año siguiente comienzan relativamente bien, pero durante el proceso el papá nuevamente se desentienden, el estudiante otra vez llega con sus actitudes completamente indisciplinadas o desatentas con la parte académica, y los profesores también comienzan a generar como predisposiciones, y son esas predisposiciones las que no permiten que el sujeto, su contexto en el hogar y en la escuela le favorezca. Entonces, ese problema que lo observábamos desde una perspectiva cualitativa, lo asumíamos desde tres dimensiones principales. Uno, cuáles eran las percepciones limitantes de los actores. Dos, cuáles eran las actitudes reactivas. Y tres, cuáles eran las dificultades formativas. Entonces, con respecto a las percepciones limitantes, y miren cómo ustedes se pueden dar cuenta, entonces hacemos un pequeño análisis. Entonces, percepciones de padre y acudiente. ¿Cuáles son esas percepciones que yo observo? Asociadas a las dinámicas familiares y laborales, asociadas a las estructuras familiares, a las dificultades económicas, a las dificultades laborales. Es que, profe, yo trabajo todo el día, yo no puedo estar atento del estudiante, que eso. Asociadas a la crianza, asociadas a los modelos de crianza, a las percepciones intergeneracionales. Es que antes no estaban pendientes de uno y uno salía bien en el colegio. Es que estos estudiantes que piensan, modelos negligentes y autoritarios con respecto al sistema educativo. Entonces hay padres reactivos hacia la institución, predispuestos hacia los procesos y una visión limitante de la educación. Los directivos docentes también tienen sus predisposiciones académicas y sus predisposiciones socioemocionales. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo, esto es una sistematización. Entonces,
a manera cuantitativa, esa sistematización tiende a presentarse de una manera muy unidireccional, como lo son el mapa de Chicagua, que es lineal, causa y efecto, pero todos los demás esquemas de análisis del problema para investigaciones cualitativas tienden a ser más holísticos, más dialógicos, más interdependientes, ver todas las relaciones que puedan existir. Quizás el entretejido polémico inicialmente para muchos de ustedes pueda ser complejo, pero no se compliquen. Mientras que ustedes tengan claro de cómo está sistematizado el problema y que esa sistematización les permita ver desde lo cuanti las variables o desde los cuales las categorías de análisis. Eso es fundamental para comenzar el proceso de investigación. ¿Sí? Eso es completamente fundamental. ¿Sí? Vale. Vale, bien. Ok. Perfecto. Vamos a responder la pregunta. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a exportar. Escúchenme bien. Voy a exportar este esquema. ¿Cómo se hace este tipo de esquema? Observando, haciendo un análisis de la información. Si para esto requiero aplicar un instrumento diagnóstico, hacer análisis bibliográfico de resultados, pues en este caso, para hacer esto, requirió más que todo entrevistas, conversar con padres, con estudiantes, con docentes y observar. Quien estaba haciendo esta investigación hace parte de la institución, por lo cual, de alguna manera, ha experimentado de manera directa esa realidad. Pero entonces vamos a ir retomando. Voy en este momento a compartir vamos a descargar esta imagen, ¿sí? Voy a descargarla por completo a mi escritorio, ¿ok? ¿Sí? Y vamos a intentar hacerlo desde lo cuantitativo. Vamos a hacerlo desde lo cuantitativo. Para eso vamos a conocer hoy un poco sobre el paradigma empírico analítico, que hace parte de ese enfoque cuantitativo, ¿sí? Y del cual hemos estado como conversando, ¿ok? Entonces, este esquema es muy de Sampieri, es decir, este esquema que ustedes están viendo, y no digo que sea una verdad absoluta, Sampieri tiene muchas cosas buenas, otras quizás no tanto, ¿sí? Pero creo yo que es una muy buena plataforma para quienes van a comenzar a hacer procesos de investigación, ¿sí? Pero también es muy malo, y eso lo reconozco también cuando las personas y muchos, porque existen muchos profesores de investigación o de metodologías de la investigación que ven el mundo limitado a Sampieri. Es decir, evalúan y creen que todo es según el ecosistema de Sampieri. No, hay mucho más allá. De hecho, Sampieri es un excelente maestro. De mi parte, toda la admiración y todo el respeto posible a Sampieri. Pero debo reconocer que Sampieri, desde su buen ejercicio de sistematización que ha realizado, es eso, un autor de sistematización, por lo cual es importante también reconocer autores propios de cada método. Si yo voy a hacer una investigación acción participativa, pues hablo de Falborda, de Murcia Florian, de autores completamente sociocríticos, ¿sí? Si voy a hablar de investigaciones no experimentales, experimentales, teoría fundamentada, buscar autores también propios. Pero sí, este esquema lo pueden encontrar desde la cuarta edición de Metodología de Investigación de Sampieri, que también hace parte del material de investigación que se le ha compartido a ustedes o que se les va a compartir a través de la CIL, de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual CLEP. ¿Ok? Lo tenemos allí. Perfecto. Entonces veamos. El paradigma empírico analítico, y vamos a ir haciendo ejercicios de uno con esto. El paradigma empírico analítico se divide en dos tipos de investigaciones. Las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales. Las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales. ¿Ok? Las investigaciones no experimentales se dividen en investigaciones longitudinales y investigaciones transversales.
Mientras que las experimentales podemos dividirlo en preexperimento, cuasi experimento o experimento puro. Y también podremos definir ciertos tipos de métodos que se definen según el alcance de la intención investigativa. Y estos métodos vendrían siendo descriptivos, explicativos, correlacionales, exploratorios. ¿Ok? Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, ¿cuándo sé que una investigación es no experimental? ¿Cuándo sé que la investigación es no experimental? Cuando yo no puedo manipular, ¿sí? Las variables. Estas variables usualmente, o al menos la variable independiente, si es que existe esa variable independiente en el estudio, debió haber ocurrido de manera natural. Es decir, la presencia del investigador es expofacta. ¿Cómo así expofacta? El investigador llega después que el evento ya sucedió a hacer las investigaciones. Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿sí? Por un momento yo quiero investigar cuál es la incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Considerando entonces que si mi investigación es la relación que existe entre la violencia intrafamiliar y el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes, considero que ya de entrada mi investigación tiene dos grandes variables. Una de estas variables es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Que vendría siendo la causa de lo que podría estar generando deficiencias o no en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces, tengo una variable que se presenta como independiente, como causa, que es la violencia intrafamiliar, y tengo una variable dependiente que se presenta como efecto, ¿sí? Como consecuencia, que vendría siendo las habilidades socioemocionales. Ahora, ¿cómo sé que esta investigación tiene que ser no experimental? Porque yo, ya sea por carácter técnicos, éticos, morales, ¿sí? Yo no puedo manipular la variable de la violencia intrafamiliar. O sea, yo no puedo decir, miren, yo necesito un grupo de estudiantes o quiero un grupo de hogares que de manera voluntaria participen en mi investigación y yo quiero que ustedes comiencen ahora a experimentar de manera controlada violencia intrafamiliar. Es decir, vamos, por favor, me hace favor y durante esta semana vamos a estar pegándole 2 o 3 veces al día a los niños. No, no puedo, o sea, esa variable no la puedo manipular de manera controlada. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca ubicar muestras donde ya esa variable se esté desarrollando de manera natural, si se puede decir. Es decir, que se esté desarrollando en su propio fenómeno natural. Entonces yo voy a una fundación, por ejemplo, Niños Felices, y en esa fundación Niños Felices, una de sus líneas principales es atender casos de violencia intrafamiliar en menores de edad. Entonces voy a esa fundación y me encuentro que en esa fundación hay una población de niños, niñas y adolescentes que vienen de contextos que lastimosamente han experimentado violencia intrafamiliar. Entonces allí yo puedo llegar donde ya el fenómeno ha ocurrido, donde ya hay un proceso, ya hay una intervención, ya en el caso de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya intervino, ya estos chicos quizás hasta estén en hogares de paso, con madres sustitutas, en unos procesos bastante engorrosos y dolorosos para ellos de carácter emocional, ¿sí? Y que ya desde ese evento que ya sucedió, yo centro mi investigación en simplemente recolectar datos en un momento determinado. Así que asumo que la investigación es no experimental porque yo no puedo manipular la variable independiente. Esa variable o una de las variables yo no la puedo manipular. ¿Por qué? Porque o es técnicamente inmanipulable, ética, moralmente inmanipulable, económicamente inmanipulable. Por ejemplo,
Imagínense si yo aquí en Colombia quiero hacer una investigación que me permita determinar el nivel de resistencia de los edificios de la ciudad de Montería con respecto a un sismo 5.15. Pues a no ser que yo haga un simulador, ya sea a través de herramientas virtuales o haga una recreación de la ciudad a escala, pero aún así las variables no serían completamente exactas ni representan una realidad absoluta. Así que la manera más eficiente de poder desarrollar este tipo de investigación es que el terremoto o el sismo haya ocurrido. Ocurrió un sismo 4.5 de manera natural, yo llego a la ciudad y comienzo a evaluar. Entonces, los edificios para determinar el impacto que tuvo el sismo con la estructura de los edificios de esa ciudad. Entonces, las investigaciones no experimentales se caracterizan porque la variable independiente o alguna de las variables o todas las variables no se pueden manipular. ¿Por qué? Por diferentes tipos de factores es inmanipulable la variable. Por lo tanto, el investigador va a desarrollar un estudio no experimental. No va a haber manipulación de las variables. ¿Sí? Por lo cual, las investigaciones experimentales son aquellas donde sí se va a manipular las variables. Dale. Saludos y bendiciones. Se pueden obtener percepciones a partir de datos cuantitativos con encuestas con preguntas cerradas, pero serían limitantes. Por ejemplo, las escalas de Likert, Brian, las escalas de Likert intentan medir actitudes en términos de frecuencia, ¿sí? Con datos policotómicos, ya sea de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7 o de 1 a 9, determinando niveles de desfavorable, niveles neutros o niveles favorables. No obstante, ya abordar percepciones como tal requiere métodos más complejos de análisis basada en la saturación de datos y centrados obviamente en la codificación axial. Esto nos lleva a instrumentos abiertos, entrevistas por profundidad, conversatorios, historias de vida, observaciones participantes y otros tipos de técnicas que permitan dar cuenta más de percepciones. ¿Sí? ¿Vale? Precisamente, ¿cuáles son las herramientas de detención de problemas en investigación educativa aparte del tejido problemático? Miren, técnicas pueden haber muchas. Un mapa, ¿sí? Una infografía. Eh, es decir, esquemas. Miren, todos estos, todos estos pueden ser, todos estos que les acabo de entregar. Vamos, por ejemplo, aquí en investigación sociocrítica en el material, plantilla editable. Aquí le tengo cuántas plantillas editables, una cantidad. Vamos a escoger, por ejemplo, vamos a escoger este, para ver, un ejemplo. Permítame, yo cojo uno. ¿Sí? ¿Va? Ok. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a ver si aquí, por ejemplo, yo cojo este. ¿Sí? Entonces aquí yo digo, por ejemplo, pongo el problema en la mitad. ¿Sí? Aquí donde vamos a habilitar la edición. Entonces tú dices, ve, ¿cuál es el problema que estoy observando? Aquí ya juega la creatividad del investigador. ¿Sí? Entonces pongo el problema en el centro. ¿Sí? Pongo el problema en el centro. ¿Ya? Y pongo cada uno de los factores que yo creo que están asociados al problema. Y a cada factor le saco, y lo puedo hacer hasta con PowerPoint, le saco otros elementos y voy como tejiendo, mostrando las relaciones entre ellos. ¿Sí? Eh, pero están, pues, en Atlas T están dendrogramas. Yo voy a ver si les comparto, voy a compartirle esta carpeta. Tengo que descargarla de mi, vamos a decir, la descargo de mi OneDrive, ya, pero aquí tengo, una cantidad pues, de recursos hechos de mi tesis.
Sí, veamos para ver decálogo de ti, dendogramas. Vamos a ver este de estos dendogramas. ¿Sí? A ver si descargo estos dendogramas. Voy a descargar todos estos esquemas y se los voy a compartir en la carpeta sociocrítica para que los tengan, para que quienes están haciendo investigaciones cualitativas puedan coger ese recurso. ¿Sí? Puedan coger ese recurso. ¿Ya? Veamos. Esto es hecho en PowerPoint. ¿Sí? Miren, estos son hechos en PowerPoint. En PowerPoint. O sea, yo la verdad, y a mis estudiantes digo, no se compliquen. Si usted maneja muy bien PowerPoint, haga todos los esquemas en PowerPoint. Vamos para ver, no me proyecta. Tendría que descargarlo. Dice que espere. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, sistematizaciones. Mire, ¿ya? Estos son puras sistematizaciones. Estos son esquemas. Mire, y están hechos, en gran medida, están hechos en PowerPoint. ¿Sí? Están hechos en PowerPoint. Aquí lo que se resalta es que los gráficos son coherentes con el método, con el tipo de investigación eh, cualitativo. Vamos para ver. ¿Sí? Vale. Entonces, miren, por ejemplo, miren que estoy haciendo una sistematización. ¿Sí? Entonces, en esta sistematización estoy poniendo formación integral. ¿Sí? Esto es según las encuestas que yo hice. eh, pues la estructura la hice en TLab y la edité en PowerPoint. Entonces, por ejemplo, aquí metí formación integral, sistema de dimensiones interpersonales, sistema de dimensiones cognitivo y metacognitivo, sistema de dimensiones de ambiente ecológico, sistema de dimensiones física y biológica, sistema de dimensiones nutricionales, sistema de dimensiones sensoriales. Entonces ya aquí tengo un esquema que responde a esas características. Entonces, pero mire, esto es una infografía, ¿sí? Que, con la cual yo intento expresar algo o una reflexión de la investigación. Aquí estaba diseñando los diferentes tipos de currículo que yo veía muy presente en los hogares que hacían parte de mi investigación. Aquí estoy viendo los estilos parentales, ¿sí? Por ejemplo, según la praxis, ¿cierto? Cómo se manifestaban en los diferentes hogares. Cada puntico de esto es un hogar y cada uno de estos son características propias de los modelos parentales y yo simplemente para este hogar, según un test que había hecho, comenzaba a unir los puntos para determinar cómo quedaba este dendograma que me permitiera ilustrar la manifestación de cada uno de los hogares con cada una de las dimensiones que estaban establecidas. Ya esto es un tema más de lógica, ya esto es un tema más de análisis que el investigador haga con respecto a su propia realidad. Vale, entonces vamos a cerrar ese paréntesis y volvemos a lo que estamos conversando según las preguntas que me están haciendo. Vale, las situaciones son las preguntas que nos llevan a formular los objetivos. No, mira, mi estimado Brian, no limites en una investigación la sistematización a la matriz integradora del proceso investigativo. Claro que, claro que los objetivos generales, específicos, hipótesis, es una sistematización. Toda la tesis como tal es una sistematización. La operacionalización de las variables es una sistematización, ¿cierto? El análisis del problema es una sistematización, ¿sí? El marco teórico, ¿sí? El estado del arte es una sistematización. Todo en una investigación es un proceso de sistematización, todo, incluyendo también la propia sistematización. De hecho, la investigación como tal es un supersistema. Así que la sistematización de los objetivos debe ser acorde con la operación de las variables, la cual tiene que ser acorde con el estado del arte, con los resultados, con las fases, con las actividades científicas, con todo.
O sea, el marco, la investigación es un supersistema que tiene que ser coherente. ¿Vale? Vale, bueno, perfecto. Ah, ok. Brian nos está recomendando Napkin. Napkin es muy buena para hacer infografías. Excelente. Sin embargo, mis estimados, a no ser que ustedes sepan alimentar muy bien a Naskit, a T-Lab, a, por ejemplo, a Atlas T, a InVivo o a cualquier herramienta, nunca pierdan la intuición humana, ¿sí? Así que cualquier, de hecho, está en una hoja, si usted está haciendo el análisis y está creando un esquema con rayas o se pone como con hilos a hilar y a conectar puntos de su investigación, tómele fotografía y haga un esquema que se parezca a eso. Pero muchas veces yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un esquema y ese esquema quizás puede carecer de la intuición humana. Y ahí es donde tenemos que, uno, o aprender a alimentar la inteligencia artificial para que de alguna manera no pierda esa intuición humana o plasme mi intuición humana porque ella no tiene intuición, o en su defecto, lo que me haga la inteligencia artificial me sirve como base y yo voy a ir editando. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, volvemos. Entonces, ya tenemos claro las investigaciones no experimentales. Esto es cuantitativo. Entonces, ya entienden cómo, por ejemplo, cuando a veces alguien me dice, pues eso, mi investigación es cualitativa transversal. Pues yo digo, esta persona está desubicada. ¿Sí? Está completamente desubicada. ¿Sí? Hay un ruido entre entre cómo define el enfoque y el método que va a aplicar. Es como si yo le dijera, no, eh, yo soy americano, nacido en Barcelona, España. Pues cualquiera dirá, pues, amigo, no serás europeo, porque pues Barcelona queda en Europa. Más o menos sucede lo mismo. Si yo le digo a usted, no, yo soy americano, nacido y pues radicado en Barcelona. Usted dice, pues, no, algo me genera ruido. Lo mismo sucede cuando alguien dice, no, mi investigación es cualitativa de tipo cuasi experimental. No hay ruido. O decir, mi investigación es cualitativa longitudinal. Mi investigación es cuantitativa fenomenológica. No tiene sentido, hay ruido, hay incoherencia. El investigador está manifestando como muy a simple vista que tiene un enredo epistemológico y metodológico en su cabeza y tendrá que descifrar ese enredo para poder continuar con su investigación. Y lo peor no es que el estudiante tenga o que el investigador tenga. El problema es que muchas veces el que tiene el enredo epistemológico no es ni ni el investigador, sino el director o el asesor de esa tesis. Y la pobre persona lleva 1 o 2 meses o un año completamente enredado. Mire, yo he cogido tesis que llevan 2 años y es como cuando uno intenta desenredar un nudo de una cuerda de un barrilete. Sí, porque tienen un enredo completo. Sí, en muchos casos se logra desenredar, en otros casos toca decir, no, yo creo que te queda más factible comenzar desde cero. Sí, el mismo problema, pero comenzar desde cero, la redacción, porque tienes bastante complicaciones, ¿vale? Entonces tenemos, ya entendimos que la investigación no experimental es porque no puedo manipular las variables y es transversal porque los datos se van a recolectar en un único momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una muestra de niños, niñas y adolescentes que durante el año 2020 a 2024 han estado experimentando, de 2020 a 2024 experimentaron violencia intrafamiliar. Llego yo en el año 2025 a, a implementar un test debidamente validado científicamente, ¿sí? Que permita evaluar y diagnosticar la variable dependiente, que en este caso vendrían siendo las habilidades socioemocionales, ¿sí?
vendrían a desarrollar las variables socioemocionales. ¿Ya? Y allí, entonces, con esta claridad, ya yo puedo comenzar a ir trabajando una investigación no experimental. Vale, entonces vamos a hacer precisamente el ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. A mí me gusta hacer un ejemplo nuevo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo nuevo. Entonces, vamos a ver si aquí lo logro hacer. ¿Sí? Con respecto a ese caso, voy a hacerlo completo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver acá. Y de todo corazón les quiero pedir que ustedes estén diciéndome si la metodología que se está utilizando es bastante entendible, si de alguna manera se está llegando a la intencionalidad de poder explicar lo que estamos abordando, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, vean. Entonces vamos a ver. Para el caso que le estoy exponiendo, tengo variable independiente, la que se presenta como causa, viene siendo la violencia intrafamiliar, ¿sí? Variable dependiente vendría siendo desarrollo socioemocional o habilidades socioemocionales, ¿sí? Ok, entonces veamos lo siguiente. Entonces, ya allí estamos viendo un conjunto de relación ahí de unidireccionalidad. Vale, la pregunta de investigación, una pregunta de investigación debe estar compuesta por los siguientes elementos. Uno, el componente. ¿Qué es el componente? Que una pregunta tiene que comenzar con un interrogante y terminar con un interrogante y con una composición. Cuando una pregunta carece de composición, se dice que no es una pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, Colombia puede clasificar al Mundial 2026. Esa pregunta, si bien es cierto, es una pregunta, no es una pregunta de investigación. ¿Por qué no es una pregunta de investigación? Porque su respuesta puede ser un sí o un no. Yo estoy preguntando, ¿Colombia puede clasificar al Mundial? Sí o no, y ya. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera Colombia puede clasificar al Mundial de 2026? Ese de qué manera ya no le permite a la persona que me responda un sí o un no, porque no estoy diciéndole si clasifica o no, estoy preguntando de qué manera. Entonces la persona tiene que, desde sus conocimientos o desde su investigación, indicar cuál podría ser la forma que le lleve a Colombia. Entonces, una composición puede ser de qué manera, cómo, sí, qué, de qué forma, cuáles, sí, son formas con las cuales se establece una composición de pregunta científica. Entonces, lo primero que tengo que determinar en una pregunta de investigación es que existe una composición. Dos, debe existir un tono que esté relacionado con el método. Es decir, la pregunta debe saber a cuantitativo si es cuantitativo. Debe saber a no experimental si es no experimental. Debe saber a transversal si es transversal. Es decir, que se lea y se sienta el método en la pregunta. Sí, a esto nosotros le llamamos evidencia de enfoque. La pregunta debe dar cuenta del enfoque. Debe presentar de manera explícita las variables principales y debe presentar de manera explícita el contexto. ¿Sí? Entonces veamos. En este sentido, vamos a hacer la pregunta a nuestro problema. Entonces vamos a ver de qué manera, ¿sí? La violencia intrafamiliar, ¿sí? Influye en el desarrollo de las habilidades
influye en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? De la Fundación Niños Felices de la ciudad de Montería. ¿Bien? Entonces, veamos. Entonces, cuando yo tengo claro por decirlo así, esta brújula, entonces yo sé, componente. Entonces ya tengo el componente ahí. Evidencia del enfoque. ¿De qué manera la violencia intrafamiliar influye en el desarrollo? Vamos a poner aquí incide, de incidencia. Incide en el desarrollo. Este incide, yo quiero determinar cómo incide, por lo cual esto lo podría considerar como evidencia del enfoque. Las variables son concretas, son medibles, también dan cuenta del enfoque. Como variable independiente tengo la violencia intrafamiliar y como variable dependiente tengo el desarrollo de las habilidades socioemocionales. ¿Sí? Vamos a poner aquí moradito vendría siendo la variable dependiente. Todo esto es evidencia de enfoque. ¿Sí? Evidencia del enfoque. Y finalmente el contexto vendría estando en verde, ¿cierto? Entonces vemos cómo se construye la pregunta desde el método, reconociendo que esa pregunta para ese tipo de investigación no experimental está establecida de esta manera. ¿Sí? ¿De qué manera la violencia intrafamiliar incide en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación Niños Felices de la ciudad de Montería? Ay, profe, ¿cómo lo hace con la inteligencia artificial? Ahí yo les he compartido en los chat ya completicos de cómo yo he interactuado o cómo hemos interactuado con la inteligencia artificial. Si nos da el espacio, lo hacemos. Pero a mí no me interesa tanto porque es que la inteligencia artificial depende de que usted sepa esto que estoy diciendo. Porque usted tiene que indicarle esto a la inteligencia artificial. Usted tiene que parametrizar a la inteligencia artificial de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces veamos. Ahora, de esta manera, te tengo esa pregunta, ¿sí? Con ese diseño transversal, ¿vale? Ahora, vamos a cerrar acá. Vamos a suprimir acá, ¿vale? Voy a llevarme la pregunta que hicimos. Y tengo ahora, la pregunta general vendría siendo esta, y aquí tengo ya los elementos que se establecieron, ¿sí? Aquí cambiaron, fueron los colores. Esta fue la azul, esta amarilla. Vale. Vale, vale. Sí. Ok. Ahora, considerando esto, ¿cómo yo de la pregunta, cómo, cómo yo salgo de la pregunta general o de la pregunta principal, salgo al objetivo principal? ¿Sí? Considerando también unos elementos. El objetivo general o principal de la investigación debe responder al menos estos elementos. ¿Qué, cómo, para qué, a quiénes y cuándo? ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a copiar la pregunta tal cual como está, voy a pegarla y vamos a hacerlo, ¿sí? Tengo que buscar como es el enfoque cuantitativo, tengo que buscar un verbo concreto. Por ejemplo, vamos a poner aquí determinar. No es el único, pueden buscar muchos más, determinar o establecer, ¿sí? O sea, ya aquí sí, dependiendo lo que querramos hallar, podríamos cambiar el verbo. Determinar, ¿sí? Determinar
Determinar la incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? De los niños y niñas y adolescentes. Entonces, vamos a ver. Vamos para adentro. Dice, ¿qué? ¿Qué quiero? Vamos a ver y ahí vamos evaluando nosotros nuestro objetivo. Vamos a ver si vamos a ir evaluando nuestro objetivo para ver acá. Vale. ¿Qué? Determinar la incidencia. ¿Qué quiero? Determinar la incidencia. ¿Ya? Eso es lo que busca mi investigación. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? De determinar la incidencia. Aquí podríamos determinar la incidencia. ¿Sí? Eh, eh, vamos por aquí, multidimensional, para ver cómo se manifiesta eso desde las múltiples dimensiones del desarrollo socioemocional. Así que el cómo vendría siendo multidimensional, quiero hacerlo de manera multidimensional. Determinar la incidencia multidimensional, ¿sí? Eh, de la violencia intrafamiliar, ¿sí? En el desarrollo socioemocional, ¿sí? Durante el año 2025, ¿sí? Este sería cuando, ¿sí? Determinar la incidencia multidimensional de la violencia intrafamiliar y el desarrollo de las habilidades socioemocionales durante el año 2025. Aunque este es opcional, este cuando no es obligatorio ponerlo, ¿sí? Eh, yo creo que sí es obligatorio cuando es longitudinal, sí, es importante, pero de no tener fecha, se asume que es transversal, ¿sí? Pero en la longitudinal sí les recomiendo que pongan el periodo del análisis, ¿sí? Intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿sí? Para el desarrollo de propuestas de intervención. ¿Mm? Vale, entonces vamos para ver si aquí está. ¿Para qué? Esto es por si de pronto a partir del análisis queremos hacer una propuesta, unas recomendaciones. Quizás de pronto sea otra la intencionalidad. Esta fue la que de pronto les pongo, le puse yo, pero ustedes pueden hacerlo de otra forma, ¿sí? Y está bien. Yo, esto es lo que se me acaba de ocurrir a mí para que quede claro. Entonces, vamos a evaluar. Entonces, de una pregunta de qué manera la violencia intrafamiliar incide en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación Niños Felices de la Ciudad de Montería, pasamos a un objetivo general que es determinar la incidencia multidimensional de las habilidades intrafamiliares en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Para el desarrollo, aunque aquí está repitiendo desarrollo, ¿sí? Para propuestas de intervención, y creo que está mal escrito intervención. Ah, qué pena con ustedes. Vale, vale. Determinar la incidencia multidimensional de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales para propuestas para, para el diseño, puede ser, o para propuestas de intervención en niños y niñas y adolescentes de la Fundación Niños Felices de la Ciudad. Es decir, que se va a hacer el estudio con el objetivo de revisar políticas
o para revisar el impacto, o para, ¿ves? ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere determinar la incidencia multidimensional? Ese para qué puede ser para muchas cosas. Es decir, usted ahí va a determinar para qué exactamente quiere precisamente hacer ese estudio. ¿Sí? Y se asume de manera implícita el cuándo, cuando se haga la tesis. Pero cuando es longitudinal, sí tenemos que definir, obviamente, el periodo en el que se va a estar evolucionando esto. Vale, aquí veo preguntas. Claro, claro, mi estimado Jesús. Jesús dice, entonces en la experimentación se puede manipular la variable. Se busca manipular las variables o al menos a implementarlas. Si no las voy a manipular, al menos las tengo que implementar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo, eh, eh, vamos a hacerlo diferente. Yo soy psicólogo, ¿sí? Y quiero diseñar una, una metodología de intervención eh, basada en la logoterapia para mejorar o para favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales en niños que han experimentado la violencia intrafamiliar. Ya aquí, la variable independiente vendría siendo la metodología del psicólogo. ¿Sí? Quiero diseñar un método logoterapéutico o una metodología logoterapéutica de choque para intervenir o para favorecer o para mejorar o para mitigar, obviamente, o para ayudarle a los niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Pues como quiero determinar, quiero validar, quiero decir que sí, que la estrategia funciona, tengo que irme al método científico, tengo que buscar una muestra representativa de niños que han sido víctimas lastimosamente de violencia intrafamiliar y sobre esos niños aplicar, implementar, manipular la variable independiente, que en este caso la variable independiente no es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Ya, en este caso es mi metodología, es la estrategia logoterapéutica, ¿sí? Ahí sí se hace. Claro, ya Marilu, voy para longitudinal. En esta diapositiva vas a encontrar muchos ejemplos, mi estimado Oscar Marino, que establecen esas diferencias entre lo cual y lo cuanto. Claro. No significa que no podamos diseñar algo bien chévere que sintetice todo en un solo esquema, en un solo gráfico. Podría ser eso. ¿Vale? Perfecto. Hoy no vamos a hacer un ejercicio ZG. Hoy no. De pronto mañana o pasado mañana entremos en quali. Sí, vale. Dice, vale, dice, oh. Vamos, Stephanie dice, hola, buenas tardes, quiero disculparme por mi falta de conocimiento el otro día, reconozco que por esto estoy aquí. No te preocupes, Steffi, no te preocupes, que para eso estamos, porque no domino completamente el tema. Sin embargo, también admito que he aprendido mucho y he conocido términos nuevos que me alegra muchísimo. Hablé con mi asesor sobre la metodología creativa con enfoque de corte transversal y me explicó que, aunque no es algo muy común, se puede utilizar para obtener una visión más amplia de la situación. Además, considerando que la investigación se lleva a cabo en un periodo corto de tiempo, este enfoque resulta ser una opción ideal para ajustar las necesidades de la investigación. Mi estimada Stephanie, yo he aprendido en esto que mientras que tú tengas un autor, si no es lo que tu asesor diga, si tienes un autor que respalde lo que tu asesor dice, tú cásate con ese autor, eh, céntrate en justificar entonces ese método, porque te voy a ser honesto, y quizás la mayoría de los evaluadores que te van a leer van a sentir el ruido que yo sentí, porque quizás no es muy común, tal cual como lo dice tu asesor, asociar lo longitudinal a una investigación meramente cualitativa. ¿Sí? Dicho eso, sería muy bueno entonces que tú ubiques de manera
concreta, dile que te dé el autor, léelo, analízalo, valida que definitivamente es eso lo que quiere decir, ya que no sea que de pronto el autor haya asumido investigaciones mixtas, que en algunas fases haya desarrollado eventos longitudinales y después haya hecho fases de carácter fenomenológico o de carácter hermenéutico y que quizás de pronto se haya hecho una mala interpretación. Si definitivamente encuentras que el autor, un autor reconocido o con cierta validez en el sector o en el contexto en el que tú te desenvuelves, definitivamente hablo de investigaciones cualitativas con favorencia longitudinal, ¿sí? Lo que pasa es que para mí me genera mucho ruido, porque ¿qué es lo longitudinal? O sea, longitudinales datos cuantitativos, longitudinal, expansión en el tiempo de los datos, reconocer la evolución del comportamiento de una variable. Es decir, que por lo mucho que yo, en el caso de lo transversal, porque es un periodo corto de tiempo, o sea, me suena más que de pronto es una persona que ha trabajado investigación quanti y está haciendo algo quali, y en esa transición de pronto ha traído términos quanti a las expresiones quali. Pero las investigaciones cualitativas tienen su propia naturaleza. Y son esa naturaleza la que uno tiene que favorecer. Pero vuelvo y te repito, si existe el autor, tú lo lees, estás de acuerdo con el autor, cásate con ese autor y pues defiende tus ideas. Claro, sí, claro. Bien, perfecto. Entonces vamos a lo longitudinal. ¿Sí? Eh, vamos a lo longitudinal. Vamos a lo longitudinal. Ok. A lo longitudinal. Entonces, las investigaciones longitudinales son de carácter no experimental, o sea, son no experimentales, ¿sí? Tampoco se manipulan las variables. Sin embargo, las investigaciones transversales tienden a favorecer investigaciones de carácter exploratorias o descriptivas, porque no tienen suficientes datos para dar cuenta de dinámicas de causalidad, por ejemplo, como alcances explicativos, por ejemplo, por lo cual se requieren investigaciones con más datos, ¿sí? Con más datos. ¿Ah? 3:40. ¿Sí? Entonces, en este punto, las investigaciones longitudinales son aquellas investigaciones que intentan, después de un hecho que ya ha sucedido, después de una variable independiente que se ha manifestado y de la cual el investigador tiene participación expofacta, Mariana, expofacta, eh, nos interesa conocer la evolución en el tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, yo pongo lo siguiente, bien. Resulta que estos niños están experimentando violencia intrafamiliar, ¿sí? Y yo quiero ver cómo están evolucionando en el tiempo. Vamos, estamos en el año 2025. Este evento ocurrió en el año 2024, ¿sí? Fueron eventos traumáticos, o sea, fueron niños que fueron intervenidos por violencia intrafamiliar en el año 2024. Entonces, después de la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso de Colombia, sí, quiero en una muestra significativa, quiero hacer un análisis de cómo está el desarrollo de las habilidades socioemocionales durante el año 2025, durante el año 2026, durante el año 2027 y durante el año, no tienen que ser 4 años, pueden ser 3, ¿sí? Eh, pero yo quiero saber en el tiempo. Entonces, aplico test a esta población en el año 2025, ubico a la población en el año 2026. Ahora no tienen que ser anual, pueden ser test semestrales. Ya comienzo, eh, por ejemplo, si lo hice ahora en enero, después hago uno en junio, después hago otro en diciembre y recolecto durante 2 años 4 cortes.
por ejemplo, de datos. Y entonces yo puedo ir reconociendo los estados de evolución favorable en el tiempo o de involución, si se podría decir, o de desfavorabilidad en el tiempo. Es decir, ya yo ahí automáticamente considero que el 70% de los estudiantes, de los niños que experimentaban violencia familiar, después de la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, manifestaron una mejoría en el tiempo. O por el defecto, no manejaron o no representaron evolución en el tiempo. Este tipo de investigaciones longitudinales tienden a ser de resultados más profundos, más exactos, tienden a ser estudios con un mayor impacto científico, entonces termina siendo una batería, terminan siendo de un impacto mayor, ¿ya? Termina siendo de un impacto mayor. Así son las investigaciones longitudinales, ¿sí? Vale, ¿ok? Ah, qué pena, Gladys. Esa es mi hija que le gusta escuchar las clases mías. Se sienta aquí al lado siempre a escuchar a papá. Vale. Dice Ana, yo defendí una tesis cualitativa fenomenológica con enfoque autobiográfico y me costó porque tenía que relacionar mi vida desde la niñez con el tema. Vale, muy interesante eh, eh, el método autobiográfico y no debió ser sencillo para nada. Vale, sí, ok. Gracias, Gladys. ¿Se entendió entonces el método, el diseño metodológico? Y aquí es donde la gente va. Y es que la gente comienza entonces, profe, y los objetivos específicos, que ya entonces ese es el otro tema de los objetivos específicos. ¿Vale? Entonces los objetivos específicos tienen que salir de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Será que alcanzamos a hacer, vamos a hacer así sea el transversal los objetivos específicos y ya mañana trabajamos lo experimental? ¿Sí? Para que a ustedes les quede bien interesante el tema de lo experimental. ¿Va? Bien. Vamos a ver si aquí logro ubicar. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a hacer primero la transversal y después hacemos la... Bien. Entonces vamos a ver, tengo como pregunta general, tenemos de qué manera la violencia intrafamiliar, eso lo tengo acá. Vamos a hacerlo aquí. Perfecto. Sí. Y tengo así. ¿Vale? Y miren lo bonito que es esto. Miren lo bonito que es esto. Cuando uno trabaja así, trabaja bien chévere. Voy aquí a pasarme, vamos a pasarnos esta imagencita acá para tener ahí la imagen del método que vamos a trabajar, que es el transversal. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces veamos. Considerando este dibujo, con el permiso de ustedes, vamos a poner aquí el dibujito grandecito acá, que lo podamos ver. Vamos a ver si ocultamos la barra de herramientas. Vamos a hacerla que sí. Ok. Entonces, miren, esto es sentido común. Miren el dibujito. Entonces, con este dibujo o con el esquema que me representa el método,
para mí es fácil intentar pensar en los objetivos específicos, procurando que sean 3, máximo 4. Es una recomendación, no es una camisa de fuerza, pero eh, la experiencia nos ha llevado a considerar que una investigación con 3 o con 4 objetivos es tan eficiente como con una de 6, que me parece que de pronto algo podría estar redundando, ¿sí? Veamos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en este tipo de estudios? Lo primero que voy a hacer es reconocer la variable independiente, caracterizar, analizar cómo se manifestó esa violencia intrafamiliar. ¿Sí? Por ejemplo, quiénes fueron, hago unos instrumentos que me permitan considerar durante cuánto tiempo fue la violencia, si esa violencia sigue estando activa o no, con qué periodicidad, hasta dónde y en qué niveles llegó la violencia, si esa violencia intrafamiliar se limitó en el maltrato psicológico o se limitó en el maltrato verbal, o también hubo manipulación psicológica, o también incluyó maltrato físico, o también incluyó abuso sexual. Y quiénes fueron los actores de esa violencia, si fue papá, si fue mamá, si fue hermanos. Es decir, esa caracterización, ¿sí? Entonces, lo primera, con cuidado baja la escalera. Entonces, la primera pregunta debe apuntar hacia allá, ¿sí? Entonces, vamos a ver, es decir, por ejemplo, entonces, eh, ¿cómo, cómo se, eh, cómo se, eh, tenemos que buscar verbos muy, eh, yo soy muy cualitativo, por lo cual me toca esforzarme mucho para redactar en cuanti. Sí, pero aquí vendría siendo, ¿cuáles son las características? Las características, ¿cuáles son las características de de la violencia? ¿Cuáles son las características, sí, y niveles de manifestación de la violencia intrafamiliar experimentada por la población objeto de estudio? Entonces miren que el tono es cuantitativo. Entonces lo primero que tengo que determinar yo es cómo se manifestaron esas violencias. O sea, cuáles fueron las características. Entonces ya, y ahí definitivamente, si son 100 niños, yo determino, hombre, vemos que el 60% de los niños o el 65% de los niños experimentaron una violencia. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar, esto no es una investigación quali, así que yo no puedo basarme en la particularidad. Tengo que buscar la manera de generar que las variables que sean continuas, es decir, que tengan muchos datos, se vuelvan policotómicas. Sí, es decir, yo puedo para que me entiendan eso de policotómico, es como si yo preguntara por la edad, ¿sí? Y yo me voy a encontrar que si tengo, por ejemplo, hasta adolescentes, podríamos hablar de 16 años, eh, puedo tener niños que tengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 16. ¿Vieron la abuela? Eh, tengo 16 tipos de datos. Ya, entonces quizás sea mucho, podríamos considerar de que una variable con muchos datos. Entonces aquí es donde ese tipo de variables las vuelve policotómicas. Entonces yo esos 16 datos los voy a convertir en máximo 5. Entonces yo digo, pues, niños menores de 3 años, niños entre 3 a 6 años, niños de 6 a 9 años, niños de 9 a 12 años y niños de 12 a 16 años, por ejemplo. Entonces, datos que son un poco más continuos porque son más variados, se vuelven policotómicos. Entonces, esas características que pueden ser múltiples y que pueden tener más de 100 posibles,
yo comienzo entonces a volverlas policotómicas. Y yo puedo decir, hombre, que el 40% de los estudiantes experimentaron una violencia de frecuencia tal, ¿sí? Con manifestaciones tal, tal, tal. Y eso los creo en una matriz de los diferentes tipos de manifestaciones. ¿Para qué? Para que me faciliten la triangulación de los datos cuando esté haciendo el análisis con la investigación. Entonces, lo primero que hago es reconocer la variable independiente, ¿cierto? Vale. Lo segundo que hago es obviamente, eh, en este caso, es cuál es el fundamento teórico del diseño de protocolo, pues, del diseño, ¿sí? De validación de las habilidades socioemocionales en contextos de violencia intrafamiliar. Y sí que este segundo objetivo se centra en fundamentar, eh, en fundamentar teóricamente, por ejemplo, las acciones científicas que yo estoy desarrollando, ¿sí? De alguna manera, que los instrumentos que yo aplique tengan la validez y que cuando yo haga el análisis de la información y las conclusiones, pues tengan una validez científica, ¿sí? Ahora, ya cuando ya tengo eso hecho, pues lo siguiente es que evaluar la variable dependiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo, eh, cuáles son los niveles de habilidades socioemocionales, ¿sí? Eh, expofactas. ¿Cuáles son las habilidades expofactas a la violencia intrafamiliar en la población objeto de estudio? Entonces, expofactas. Expofactos. No sé si se puede poner aquí expofactos. ¿Cuáles son los niveles de habilidades socioemocionales expofactos? O cuando me refiero a expofactos después de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los niveles de habilidades socioemocionales? ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo más sencillo. En niños, niñas, no, pero es que aquí sí, aquí, socioemocionales eh, asociadas a la violencia intrafamiliar eh, en contexto de violencia intrafamiliar, en contexto de violencia intrafamiliar en la población objeto de estudio. Vamos a ver. ¿Sí? Y ahora acá, la última pregunta, si la tenemos, sería más o menos, por ejemplo, como acá queremos de que esta investigación la queremos hacer para diseñar propuestas, entonces ya aquí, ¿qué tipo de propuesta? O sea, ¿sí? ¿Qué tipo de propuestas de intervención se pueden, qué tipo de propuestas de intervención se pueden generar, se pueden generar, qué tipo de propuestas de intervención qué tipo de propuestas o recomendaciones de intervención se pueden, se pueden generar para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en contextos que han experimentado violencia intrafamiliar. ¿Vale? Entonces ya al tener estas preguntas, ya los objetivos específicos salen de allí. Entonces ya aquí vendría siendo, cogemos la pregunta específica número 1 y la convertimos en objetivo específico. Entonces determinar las características, entonces aquí sería identificar o analizar las características y niveles de manifestación ya. Identificar las características y niveles de manifestación de la violencia familiar. Acá sería fundamentar, entonces acá sería fundamentar, vamos a ver si acá me da.
Entonces se dan cuenta cómo el ejercicio termina siendo lógico y no tengo que estar inventándome objetivos específicos de donde no sé ni dónde salen. ¿Sí? Entonces aquí digo eh, eh, fundamentar o establecer el fundamento más bien. Establecer el fundamento teórico, ¿vale? Ahí está. Lo segundo vendría siendo cuáles son los niveles. Entonces ya aquí vendría siendo el, ya la aplicación del instrumento y el análisis del instrumento. Vendría siendo, no puedo poner determinar porque ya lo puse, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí identificar, establecer, ¿sí? Vamos a ver si aquí podemos poner, eh, analizar los niveles de habilidades emocionales en el contexto de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Estos verbos tienen que ser jerárquicos. Identifico, establezco, analizo y propongo. ¿Sí? No digo que todas las investigaciones no experimentales tengan que terminar en una propuesta, no. En el caso de esta, sí, proponer recomendaciones de intervención que se puedan generar. Vale. Entonces vemos claramente, y así lo pueden hacer con todos los métodos. Intenten graficar el método, comprender la estructura lógica del método, y esto lo pueden hacer con todos los métodos pueden hacer esto. ¿Sí? Entonces, miren cómo nos queda. Pregunta general, objetivo general. De la pregunta general salen las preguntas específicas y de las preguntas específicas los objetivos específicos. ¿Vale? ¿Me confirman si se entendió todo lo que tenemos? ¿Sí? ¿Vale? Vale, perfecto. Brian, mira, en una investigación cualitativa, tú puedes aplicar un instrumento cuantitativo y eso no la hace mixta. ¿Sí? No la hace mixta, porque una de las cosas que tiene la investigación cualitativa es que supera las fronteras paradigmáticas. No obstante, ese instrumento cuantitativo que tú vas a aplicar no puede de alguna manera robarle protagonismo a las interpretaciones cualitativas. ¿Yo qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? Que si bien es cierto, tú puedas hacer una herramienta diagnóstico con una escala de Likert para determinar, por ejemplo, algún tipo de actitudes hacia el racismo que se pueda medir, centrar más del 90% de los instrumentos hacia un análisis fenomenológico asociado al racismo. ¿Por qué? Porque si te vas a hablar de un tema tan ideológico como el racismo, es importante que le dé validez desde un enfoque que le dé la importancia al tema, como precisamente es el enfoque cualitativo. Así que asumir esa investigación desde una perspectiva fenomenológica, aunque tú puedas apoyarte en cierto momento en unos pocos instrumentos cuantitativos, no la hace mixta. Es mixta cuando, por ejemplo, ya tú quieras desarrollar dos fases grandes de investigación, donde una fase tiene de predominancia cuantitativa y otra fase de predominancia cualitativa. No, un título no se recomienda que quede en forma de pregunta. Vale. ¿Sí? Bien. Rosaira, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar. Eh, Te leo y son fases muy experimentales. Yo creo que esa combinación de esos cuatro objetivos tienen más relación con una investigación experimental a una no experimental. ¿Sí? Sí. Sí, la pregunta de investigación determina el resto del trabajo. Para mí la pregunta es el ADN del proceso investigativo, es la columna vertebral del proceso investigativo, de ahí sale todo. Se me acabó el tiempo, mis estimados, qué clase de maravillosa, espero que se la hayan gozado como yo.
Muchas, pero muchas gracias por soportarme durante estas 2 horas. Yo soy feliz. Yo amo esto. Y espero que ustedes estén gozando esto y pues bien. eh, mañana continuamos con otros ejercicios y vamos trabajando, ¿vale? Vale, vale. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. ¿Sí? Ahí está Luis por si quiere darle alguna información. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicos, me voy a quedar con ustedes un lapso de tiempo pequeño para cuadrar o para aclarar todas las dudas que tengan. De todos modos, voy a ir dejándoles por aquí. Les voy a ir dejando mi número de teléfono. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se los pueda resolver en este mismo momento. Al grupo les he estado enviando toda la información pertinente. Y nuevamente les recuerdo lo mismo de siempre. Recuerden que nosotros no llamamos a nadie, no les pedimos códigos de ningún tipo para que se eviten cualquier tipo de fraude. ¿Listo? Y bueno, muchísimas gracias a ti también por participar. Nos encanta también de que participen de nuestras formaciones y siempre los tenemos pendientes. Cualquier cosa o duda que tengan, pues me pueden escribir directamente a, al interno. Sí, ya está disponible para aquellos que hicieron el aporte. Ya tienen acceso, pues les di acceso a la nube. Pueden ingresar, pues, y revisar todo el material que el docente ya cargó y estuvo socializando el día de hoy. Si quieren acceder al material y a la certificación, pues me confirman. Carlos Ardila. Bueno, Carlos, te confirmo de que las personas que van haciendo el aporte, pues se le da acceso a la nube donde está el material de apoyo. Y asimismo, ese mismo pago aplica también para la certificación. Vale, si ya hiciste el pago y yo no te di acceso a tu usuario en la nube, pues me escribes directamente al interno y yo te ayudo con eso, ¿vale? Ok, listo. Muchísimas gracias, chicos. Que pasen bien.